but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you, like the deserts miss the rain, and I miss you, oh, like the deserts miss the rain. Could you be there? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos aquí al aire en Mundo Raro. Yo soy Oscar, le doy la bienvenida. Tengo aquí a mi derecha Raro Móvil, JM, Raro Rambo, etcétera, etcétera, etcétera. Raro Che. Raro Che, Che Raro. Y aquí a la izquierda nuestro invitado del día de hoy, Hello, Robbie Clorio. Robbie Clorio. Brujiespiralidoso, Ya me tarótico. bautizó. Así es. Ya me bautizó aquí, entonces ya, así vas a decir mis tarjetas. Bienvenido, Robbie. Gracias, Tarótico. Gracias. Gracias por venir aquí a trolear un rato. Va a estar divertido. Bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Pero les decía que quiero hoy hablar de el cambio evolutivo y cómo nos está afectando. Ok, evolutivo. Sí. A ver, explícanos un poquito de eso, porque recuerdo que mencionabas antes de dar inicio que ibas a hablar de espiritualidad práctica. Sí. Se me hizo así como las sopas instant ramen. No. Ok, a ver, platicamos un poquito. ¿Qué es espiritualidad práctica? Mira, es sencillo, nada más es aplicar, o sea, yo digo que todo es espiritual, o sea, Ok. todo. Aquí estamos muy divididos, o sea, por cómo se estructuraron las religiones, a que la espiritualidad tiene que ser una área de la vida y después tiene la vida cotidiana. Y como si fueran dos vidas separadas. Exactamente. Y entonces es como muy solemne una y la otra es como muy estresante. Y yo lo que hice, yo doy cursos sobre eso, es combinar, o sea, varias disciplinas diferentes de espirituales y aplicarlas a lo práctico, o sea, a la vida común. Ok. Para mí es espiritual desde levantarte, ir al baño, todo lo que hago. O sea, es ese tono en donde no tiene nada que ver con los esquemas religiosos, no tiene nada que ver con los esquemas místicos. Espiritualidad más bien esa conexión que tienes con las cosas que haces, casi el uno con el uno, Exactamente. pero del día al día. Sí, Ok, sí, muy bien, exactamente. muy bien. Que desgraciadamente o sea, siempre tuve una búsqueda espiritual desde niño, o sea, y entonces las religiones establecidas tienden a dividir esa Exacto, parte. y de ahí la hipocresía esa, ¿no? De gente Sí. que tiene una vida, da una cara ahí en la comunidad eclesiástica y luego da otra cara en el trabajo, otra cara en la familia, Sí, exacto. sin acordarse que es lo mismo. Bueno, pero también seamos justos, que hay un buen grupo de personas que toman ese tipo de espiritualidad de una manera edificante, de una manera… No, mira, si sigue existiendo es porque sirve para ciertas personas y porque funciona. O sea, exacto, o sea, sí es cierto que hay gente que es así, que doble cara, Pues como el hipócrita. 90%, ¿no? Bueno, pero no quiero dejar ese 10% sin mencionarlo y darle crédito, porque también han hecho cosas interesantes para la comunidad. Pero sí es cierto, la espiritualidad a nivel religión divide. De hecho es lo más discriminatorio que hay. Sí, exacto. Testigos de Jehová para allá, protestantes para allá, católicos para allá, y dentro de la misma iglesia hacen divisiones muy Sí, fuertes. Pelean el Opus Dei con los jesuitas, son más diferentes que dos denominaciones cristianas. inclusive Exacto. fuera del cristianismo, o sea, también las otras religiones son como un poquito divisorias. Sí, aunque sí. son algunas tienen muy buenos conceptos, por ejemplo el budismo, que yo fui miembro activo de la orden budista de Occidente en el DF, dividen, o sea, era un club de Toby, por ejemplo, eso se me hacía bien raro. No, y adentro se fomenta el divisionismo, Sí, con el totalmente. hecho de que de decir, pues si eres santo o no eres santo, ya estás dividiendo, ya no hay la misma aceptación, y ahí mismo hacen juicios muy fuertes de gente que supuestamente debería de llegar para ser cuidada, tratada, gente con problemas, y dice, no, tú eres pecador, y entonces va para afuera. Rúmbale, sí. Y entonces ahorita lo que estamos viviendo es ese despertar de conciencia, o sea, que tú te das cuenta que tú solo puedes tener una conexión con Dios y no necesitas un intermediario, un sacerdote, ministro, lo que quieras llamarle,
para que te interprete. O sea, a todos nos están cayendo los 20 más claros. O una Ok. institución, ¿no? A O sea, veces una también. institución, sí. Y- Como, ¿sabes qué? Disculpa Adelante. la interrupción. Yo recuerdo que ese mensaje está en la película Stigmata. Sí, ¿Te está acuerdas? muy padre, sí. Más o menos esa es la moraleja de la historia, donde te dicen, ¿sabes qué? Tú no necesitas ningún intermediario para vivir tu espiritualidad propia, ¿verdad? Exacto, sí. A mí me gusta mucho esa película. Está muy sencilla y muy MTV, pero Muy está padre. MTV, Está ok. muy así. Sí. Bueno, y a ver, platícanos un poquito. Tú das clases, tú te dedicas a enseñarle a la gente a encontrar esta espiritualidad práctica. Eso es lo que nos comentabas. Sí, es más que enseñarles a recordarles Ok, que tú tienes esa capacidad bien. de tener esa conexión, de autosanar, de hacer milagros, o sea, al final de cuentas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le muestras eso a la gente? Pues es difícil. Mira, yo empecé, tengo que decirles cómo empecé esta Adelante, disciplina. Adelante, sí. A mí, o sea, de muy chavito, era depresivo crónico, haz de cuenta. Entonces, ¿Ya no? No, Sí, pero ya no le importa. ya no me importa. No de esa manera. No, porque se supone que cuando eres de depresión crónica es porque hay un químico en tu cerebro que no está dándose y tienes que tomar medicamento de toda la vida. Yo no conocía en ese entonces eso. No, pues, Pero ¿qué bueno, crees? Está inventada. Perdón, entonces, disculpa el troleo, continúa. entonces empecé a estudiar, a leer metafísica. Y primero lo sencillo, el 4 en 1 de Connie Méndez. Ah, ese y todo libro es eso. buenísimo, ¿eh? Y Yo después, lo he regalado mucho. yo el de Luis Hay, el de Tú puedes sanar tu vida. También, Para mí buen ese es libro. como muy sencillo, no se mete tanto en lo religioso y te ayuda como que a captar. Y empecé a estudiar y a leer y a leer y a leer y de ahí se empezaban a dar clases y a tomar Reiki y a tomar otras disciplinas. Pero me daba cuenta que inclusive en esas disciplinas que son súper espirituales hay división. O sea, es que esto es lo bueno, eso no existe, eso no sirve. Y yo decía, Es un fanatismo absurdo, ¿no? sí, se clavan mucho en lo que están haciendo. Y dije, a ver, no, tiene que. Hace unos años, una persona muy querida para mí falleció y siempre he dicho que falleció de miedo. Ah, O sea, sí. pudo haber, o sea, sanó lo que tenía, pero después hubo ahí otras complicaciones porque tenía mucho miedo y falleció, ¿no? Entonces de ahí decidí juntar varias disciplinas, o sea, todas las disciplinas y dar un taller en donde te voy a poner a practicar cada una de las cosas para que lo apliques en tu vida cotidiana. Que cuando estás en el tráfico, ¿qué puedes hacer al respecto? O sea, Mentar madres. aparte de eso, ¿cómo puedes hacer cambios? Porque realmente estamos en un universo relativo y creado por nosotros, o sea, por nuestra proyección mental. Entonces, ¿cómo puedes alterar eso? Y es bien chistoso porque si alguno de mis exalumnos están viendo, me llamaban y me decían, voy a llegar tarde al curso, entonces decía, acuérdate de utilizar un método que les daban, y a los primeros que llegaban al final de cuentas. Ok, ya. Entonces era muy práctico y lo puedes medir y lo puedes utilizar y lo puedes ver, ese tipo de situaciones. Entonces combino ciertas cosas que tienen que ver con autoestima, yoga, Ho'oponopono, ¿Polo el comediante? Ho'oponopono. se Ah, llama. perdón. Entonces, si yo voy a ese taller para no llegar tarde Ok. y voy a llegar temprano, Yo no entendí el chiste. no, No, pues es siempre que llego tarde. está haciendo esas referencias de troleo. No, es que el punto es que no te transformo, o sea, de esa manera. Nada más, o sea, ahorita me están viendo dos amigas que ellas siempre estaban platicando, ¿no? Las tenía que callar a cada ratito. Es una broma que tenemos ya. Después hicieron amigas, yo las conocí en ese curso, en mi primer curso. Y, o sea, no te va a quitar ser quien eres, nada más vas a poder, conectarte mejor. Sí. Es que ahorita, por ejemplo, hay una parte de la alimentación que doy ahí, que tú puedes cargar los átomos de todo, ¿no? O sea, por alimentación de O sea, tú comida puedes darte física. cuenta- sí, tú puedes cargar, o sea, hay investigaciones de física atómica, o sea, en donde el observador altera el resultado.
Bueno, Física ese es, cuántica. sí, en la física cuántica es el principio fundamental, que en el momento de observar se altera el estado. Entonces, es obvio que si, por ejemplo, tú estuvieras observando el mismo experimento y yo lo estuviera observando, habría un efecto totalmente diferente. Que si solo uno. Exactamente. Ok. O es diferente lo que él observaría solo a lo que yo observaría solo con el mismo experimento. Si ese es el Porque experimento en el bosque Ujú. y nadie lo ve, ¿habría algún cambio? Sí. Ok, muy bien. Literalmente sí. Entonces, así como puedes alterar nada más por la pura observación esa molécula o ese campo molecular que estás experimentando, lo puedes alterar o lo estás alterando literalmente diario con lo que estás viviendo. ¿Te des cuenta o no? Te des cuenta o no. Y cuando tú subes tu vibración, porque hay mucha gente que vibramos de diferentes maneras, cuando estás enojado o celoso o molesto en el tráfico mentando madres, bajas tu vibración totalmente. A ver, es medible. déjame hacer unas referencias aquí nada más para que nos vayamos conectando entre todos. Hay una película, What the Bleep Do We Know, ¿sí? Y qué fregados sabemos, ¿Y qué chingados? sabemos, No que, sé, no que la habla... busques. Que habla de este doctor japonés, honestamente Masaru no traigo. Emoto. Gracias. ¿Lo puedes repetir, por favor? Masaru Emoto. Ok, y entonces él argumenta, y voy a hablar de los dos lados de la Sí. historia, ok. Él argumenta que con el pensamiento se modificaba la estructura molecular de los cristales de agua Sí. congelada. Y entonces había agua que se hacía fea porque había odio, coraje. Y por el otro lado, cuando le mandabas buena vibra, buenos pensamientos, entonces se hacía agua bonita, así Pero blanquita. Yo quiero hacer una precisión. No es exactamente así. Eran simples palabras. O bueno, palabra, también, Sí. También, bueno, sí, pero había pero una hablabas- intención detrás sí. de eso, porque el experimento habla que es con el algunos, pensamiento. No, en algunos lo había y en otros era estrictamente solo la palabra. De en acuerdo, sus idiomas. de acuerdo. Ujú. Ahora, se le ha cuestionado mucho a este doctor su experimento porque no lo pudo repetir ya cuando lo concentraron en ambiente científico y le dijeron, oye, qué interesante hallazgo, vamos a repetirlo. Y ya no se repitió. O sea, son los dos lados de la moneda. Nos queda un minuto para irnos a corte. Regresamos Sí, con este sí, tema del sí. pensamiento, la intención. Y de Sí. Masaru Emoto, sí. Sí, Ok. está muy interesante. Bueno, regresamos con ese tema. Estamos al aire en unmundoraro.tv. Regresamos. 2, 1. Whoa.